Kitite Jabaliyat Hat Ata, doctor Alfredo Guzmán Condori, Jupampi Warhat Araquiñani, Kitite Jupajak Satoquinja, Port Anipiniu Maimaya Amtanakampi, acá Jaña Maquisa Kurnakan Kunjamasa, acá asistencias familiares, divorcios, Halhtawinakas Utji, Hanukah Yakipanakaja, Kun Uraqe, Aparañanakampi, Wasarantap, Hanukah Uraq, Aparatasiwayhapje, Hayukanaka, Tuajupanakawalipin, Jupaja, Arhat Añatiraki, Kumakipanja, procesos legales Aractanua, Uxatokenagat Supajsarant Yaraki, Hayukamatamper, Jupaj Arhatiri, abogado Kamaraki Manat Marcachirinaka, Juparukatot Añan, Jupawaksan Karaki, Kamatua, Jupampis Chica. Hichaman Harhat Añani Kunat, Araquiñani. Doctor Alfredo, muy buenas tardes, bienvenido nuevamente al programa. Hermana Carla, buenas tardes. También saludarla a todos los que nos escuchan en la radio, en los diferentes lugares del departamento, no departamento nomás, también nos escuchan en diferentes países. Pues hoy vamos a tocar temas legales de la ley 603, que es la liquidación de asistencia familiar. Qué interesante, doctor. Infórmenos, por favor, la liquidación en que consiste, en este caso, de la asistencia familiar, doctor. La asistencia familiar muchas veces la sociedad conoce con pensiones, anteriormente, la ley anterior, ¿no? Obviamente con la nueva ley, la ley 603, obviamente ya es con asistencia familiar. Obviamente la liquidación, vamos a hablar en qué consiste. La liquidación es aquel monto de vengado que no ha podido cancelar o que no ha cancelado el obligado, ¿no? Que no ha cancelado, obviamente muchas veces firman, se comprometen y no cancelan. Entonces esto ya es un monto de vengado, pero siempre y cuando la resolución va a estar admitido, la liquidación siempre y cuando en la resolución haya asistencia familiar o una homologación, pero tiene que haber una resolución, y la liquidación llega al mismo juzgado para darle a conocer, el mismo juzgado, porque ellos conocen, ellos son del juzgado, ellos son parte del proceso, entonces se le hay que dar a conocer a ellos mismos el monto. ¿Cuánto debe el monto? ¿Con qué? Con la finalidad de dar a conocer a la otra parte, al obligado. Con eso se tiene que notificar. Qué interesante. ¿Cómo se calcula, doctor, esta asistencia familiar? La asistencia familiar, en realidad, muchas veces, en el caso de que el obligado no tiene trabajo, obviamente en la resolución ya está asistencia, ¿no? Generalmente en el caso de que no habría trabajo es 472 ahora, 472 bolivianos. No es la asistencia familiar estándar, sino es para los que no trabajan y posiblemente también para aquellas personas quienes tienen el salario mínimo. Eso no quiere decir que una persona gana 10.000 bolivianos y 472 tiene que estar pagando. Eso es de acuerdo a la necesidad de los beneficiarios, también a la capacidad de cómo genera recursos económicos, a la capacidad de ingresos que el obligado lo tiene, pero en la demanda se tiene que demostrar, no se puede decir nomás, mira que voy a pedir asistencia familiar de 2.000 bolivianos. ¿Por qué? Porque trabaja, pero ese trabajo se tiene que demostrar con documentación. En el caso de que no demostraran, obviamente, tampoco lo pueden dejar hacia la menor o al menor, entonces 472 bolivianos, porque la ley presume todas aquellas personas mayores de edad pueden generar recursos económicos, no tienen pies, manos y pueden generar recursos económicos, pero mientras los menores no requieren de una atención, entonces a razón de eso nadie puede pues, manifestar o puede pues como un fundamento buscar no tengo trabajo, eso no existe. Entonces ¿qué va a pasar con el menor o la menor? Entonces 472 bolivianos pues es lo mínimo, no puede haber otro. Así sean las resoluciones correspondientes de acuerdo transaccional, es 472. Hay que también tomar en cuenta que la asistencia familiar, cuando es 472 o el 20% del salario mínimo, cada año obviamente se debe actualizar, cuando es mínimo. El caso pondremos asistencia familiar de 4.000, en ese caso no requieren de actualización o nada, pero cuando es lo mínimo, entonces cada año se debe actualizar. Entonces ese monto queda en la resolución y entonces la persona, el obligado, tiene pues la obligación de pagar y no paga, entonces a razón de eso la beneficiaria puede pues, presentar la liquidación correspondiente. Hay que entender que la asistencia familiar es mensual, no es quincenal ni semanal, es mensual. Entonces, en el caso de que no paguen, entonces pueden presentar la liquidación correspondiente, obligando al obligado a cancelar todo. ¿Qué pasa, doctor, en este caso? Porque tuve una consulta por parte de una hermana, de que la hermana indica que tiene su bebé para una persona
quienes actualmente se fue a cuartel. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Yo recién estoy comenzando con ese proceso de pedir la asistencia familiar. Entonces, ahora, como si está yendo a cuartel o sale una notificación, ¿tiene que estar presente siempre el señor que está? En este caso es al apoderado legal. No sabemos, ¿no? Posiblemente puede ser que tenga 20 años, esté en el cuartel, o 18 o 17 también, años. ¿verdad? Si es 18, obviamente que es mayor de edad, ya que es mayor de edad, se lo tiene que dar a conocer la norma dice en domicilio real, donde vive. Ahí se la tiene que notificar. Él vive con sus papás. Entonces lo tiene que notificar ahí. En el caso de que no existiera o desconocieran, entonces se saca de SEGIP y se reciben las certificaciones para decir, no, yo no vivo ahí, era que busquen. Para evitar eso es conveniente sacar certificado de SEGIP y CERECI. Bueno, ahí se lo van a notificar. En el caso de que ya no se encontraran tampoco en eso, entonces ¿a quién le toca actualizar? Es al obligado, entonces tiene valor la certificación correspondiente donde se lo van a notificar, porque la notificación es muy importante para todo, es muy importante con relación que estamos tocando ahora tema especial con la liquidación. En el caso de que llegara ya la liquidación, se lo tiene que notificar personalmente al obligado, aunque la norma dice en la secretaria se debe notificar, pero cuando hay montos elevados los jueces generalmente lo notifican de forma personal. Entonces, ¿para qué? Una vez notificado con la liquidación, se supone que hay una resolución y hay una deuda, entonces tienen 3 días para poder pues obligar a que lo cancelen o no, para que observen. Por ahí también tiene el derecho la otra parte para poder hacer observación. Por ahí ha cancelado y la otra parte se niega posiblemente, no me ha pagado, y por ahí la otra parte tiene extractos bancarios, todo para hacer el descargo correspondiente. Entonces la norma le da también ese derecho de poder observar. Son 3 días. En el caso de que no observaran nada, de nuevo se manda otra solicitud con aprobación. Y en la aprobación, obviamente, le van a dar otros días, esta vez para cancelar ya. Lo van a obligar para hacer la cancelación correspondiente. En el caso de que no cancelan, obviamente, el último en salir es mandamiento de apremio. El mandamiento de apremio es donde lo encuentran, lo ejecutan eso. Por eso vuelvo a decir que la notificación es muy importante. Muchas veces se ha visto en los juzgados también, para solo hasta lo pueden hacer la bula al juez, pueden notificar a otro domicilio y el juez puede decretar todo, pero la otra parte, el abogado que puede venir y puede hacer caer todo el proceso por nulidad de notificación, puede presentar incidente. Entonces siempre es bueno la notificación para evitar problemas, notificar en su domicilio acreditado. Con eso obviamente, o sea, no va a haber pues, que incidentes buscar la otra parte. La consulta era, doctor, ¿qué pasa si la persona se fue a cuartel? ¿Puede asistir, puede pedirse permiso la persona que está en cuartel? Obviamente, en este caso la norma no especifica eso, obviamente no especifica. En el caso, obviamente, en el caso de que no se apersonan, para eso hay representación legal. Representación legal, obviamente ni una demanda se puede realizar sin la presencia del otro, para eso un abogado de oficio. Ahora estamos hablando de liquidación, no lo han notificado, en que el caso no se apersona, obviamente tiene que hacer el depósito correspondiente, con eso se soluciona todo. En el caso de liquidación, ¿no? Lo notifican, en el caso de que ven de que hay la deuda, entonces hace pues el depósito correspondiente, con eso todo. Pero también en el caso de incumplimiento se puede emitir mandamiento de apremio. Con mandamiento de apremio también máximo pueden estar 6 meses, después más allá ni un día más, porque estarían yendo contra la ley. En eso consiste el mandamiento de apremio. Ellos están yendo por un incumplimiento y no están yendo por un delito. En el caso estando ya privado de libertad con mandamiento de apremio, hay pues se ponen de acuerdo para poder hacer la cancelación, obviamente van a emitir inmediatamente mandamiento de libertad. En este caso, doctor, en los últimos días se ha informado de que la Asamblea Legislativa ha aprobado un proyecto de ley y de que estas personas o deudores, bueno, pues cómo deberían de cancelar de esta liquidación, de que endurecen, de que deberían de cancelar inmediata. ¿Cómo es, por favor, podríamos informar? Hay un proyecto de ley que todavía no se ha promulgado, creo. Sí, ha habido, también hemos hablado en este programa, obviamente se ha promulgado, pero eso sí, les va pues como REHAP,
que creo que no me acuerdo de la sigla correspondiente, ahí se va a registrar todos los deudores correspondientes. El quien quiere sacar su cédula de identidad, previo a esa certificación tiene que sacar. Obviamente, en el caso de que figurara eso, obviamente no va a poder sacar eso, pero todavía no está vigente para cargar gasolina, para derechos reales, para funcionarios públicos, para aquellos postulantes a órgano judicial. Todo eso, obviamente, eso va a ser eso. Todavía no ha entrado en vigencia, pero eso sí va, pues les va a obligar, van a sentir la presión correspondiente. Muchas veces se hacen la bula y liquidación, muchas veces se van del país y nunca pagan. Con eso sí, para ir para cédula de identidad, ¿quién no renova su cédula de identidad? Es una necesidad, hay un tiempo vigente. Entonces, a lo cual eso, la persona quien debe tiene la obligación. Mientras no cumpla esa obligación correspondiente, no va a poder hacer ningún trámite. No me acuerdo que creo que en 14 lugares van a pedir en su carnet, y aparte de eso el cumplimiento de la asistencia familiar. ¿Va a ser esto certificado por quiénes, doctor? Obviamente se va a habilitar sí, se va a habilitar, no me acuerdo, sí. Obviamente todas aquellas personas quienes deben, obviamente ahí va a estar pues registrado, concentrado para la certificación correspondiente. Ahí van a emitir una certificación correspondiente, pero ese es el último caso, ¿no? Cuando cuando no hay observaciones, nada. En el último caso, obviamente, de lo contrario, estarían haciendo pagar a personas que han pagado, por ahí hay una observación, todo eso. Ese es en el último caso, pero todavía no ha entrado vigencia la ley, pero ya está en grande, que han detallado todo ya las cosas. Exacto. De lo contrario, eso va a ser bueno para aquellas personas que son irresponsables, que en vez de cumplir sus obligaciones, pues la economía que ellos tienen destinan a diferentes lugares, menos para sus hijos. Eso sí, va a haber pues una presión correspondiente, porque es una obligación de los padres cumplir con los hijos. Se llama el Registro Nacional de Asistencia Familiar. RENAF, creo que es RENAF. Sí. RENAF. Entonces, ahí se va a almacenar todo aquellos deudores de asistencia familiar. Obviamente va a haber una certificación. Posterior a ello, obviamente, pues en caso si no tienen antecedentes o si no están ahí registrado, obviamente van a poder realizar los trámites, pero en el caso de que estuvieran, obviamente no van a poder. No van a poder porque les va a poner limitaciones. Porque se ha visto en muchos casos, hay bastante en un grado alto de privación de libertad por asistencia familiar. Hasta se ha visto el año pasado, el antaño pasado, hasta asesinan, hay feminicidios, infanticidios por no pagar la asistencia familiar, porque hay que entender, es una obligación a la asistencia familiar. Con eso sí se va a cumplir. Más seguro que muchas veces no van a tener necesidad ni siquiera de estar caminando por detrás del comandamiento de apremio, porque ahora sí es así. Tienen que, la persona quien está obligado a pagar la asistencia familiar, la contraparte solicita mandamiento de apremio y tiene que ir a buscar. Donde lo encuentran lo ejecutan, ¿no? Obviamente con eso sí se van a sentir ya obligados a hacer la cancelación correspondiente. De lo contrario no van a poder realizar los trámites que están ahí. Doctor, una última pregunta. Hay una mamá que comentaba de que se ha acumulado la liquidación de la asistencia familiar, equivalente a 120.000 bolivianos más o menos. El niño era desde sus 2 años que ha iniciado con este proceso, ahora ya tiene 18 años. ¿Qué pasa con eso? Y ahora también el hijo, si fue a cuartel, ¿puede seguir pidiendo la asistencia familiar o ya no, doctor? La asistencia familiar es hasta sus 18 años de edad. Hasta sus 18 años de edad, ¿estudia o no estudia? Posterior a ello, obviamente ya es mayor de edad, tiene que apersonarse el menor, obviamente ya va a ser mayor de edad, y entonces tiene que demostrar si está estudiando. En ese caso, obviamente va a proceder la asistencia familiar. Obviamente ahí tiene que ir, estamos hablando 120, me dijo, ¿no? Estamos dando una idea. No, 120.000 bolivianos. 120.000 bolivianos. Entonces, obviamente en la liquidación tiene que hacer la cancelación correspondiente, tiene que hacer, a no ser que la otra parte puede solicitar oferta de pago, pero depende del beneficiario, si él acepta o ella acepta en pagos también está limitado eso. No puede pagar, mira que yo te voy a dar oferta de pago y de aquí a 1 año o 2 años. No, la norma dice, vas a pagar si acepta la otra parte oferta de pago en los 3 meses, dentro de los 3 meses, pero por lo menos tienes que dar el 50% de asistencia familiar. Si acepta la otra parte, bueno, pues si en caso si está con mandamiento de apremio, emitirá mandamiento de libertad, pero bajo un compromiso correspondiente. Doctor, muchísimas gracias por hacernos entender o explicar este tema, doctor. Bueno, pues aquellas personas que estamos interesados en hacer esta demanda,
por la asistencia familiar o la liquidación, ¿a qué números podrían de llamar y dónde estamos ubicados? Estamos en Cruce Viecha, en el edificio de la Fiscalía, ¿no? No es edificio del juzgado, sino es edificio de la Fiscalía Illimani, en Cruce Viecha, desde las 9 hasta las 4 de la tarde. Hasta las 4 de la tarde. Toda atención es de forma gratuita, no hacemos cobro correspondiente, hacemos todo asesoramiento de forma gratuita. Mi persona atiende desde las 9 hasta las 4. Exclusivamente mi persona atiende, pues, lo que estamos hablando de materia familiar, asistencia familiar, liquidación, partición de bienes, impugnación, negación, todo correspondiente a materia familiar. En materia penal, medidas cautelares, juicio oral, todo relacionado a materia penal, todo relacionado a esta cesación, todo correspondiente a materia penal. Y en materia civil, acción de reivindicación y usucapión. Todas aquellas personas quienes requieren de nuestro servicio, invitarles que pasen por la oficina, nosotros le vamos a ayudarlo, o pueden también llamar a nuestro celular, que es número 725 37 363, número de celular 725 37 363, o también nos pueden llamar a WhatsApp, mensaje de texto o mensaje de audio, que es el mismo número, 725 37 363. Nosotros encantados les responderemos. Doctor, muchísimas gracias, doctor. Estaremos pues el próximo lunes tocando otros temas legales. Muchas gracias. Doctor Alfredo Guzmán Juparu Hilana Culiacanaka,